Gran estallido de los medios ha transformado la sociedad, ha transformado los modos de cultura y ha transformado la visibilidad social. Estos que son responsables de los medios, sean propietarios o actores de los medios, han ganado una visibilidad y una autoridad que en el estricto sentido de autoridad quizá no merecemos. Un premio Nobel de literatura trabaja 100 años, qué sé yo, 50 años, hace libros, se muere, para que lo reconozcan, quizás ni lo reconocen. Recuerdo haber leído una vez que cuando recibió Paul Simon el premio Nobel, estaba sentado sobre la cama mortuaria de su mujer, movió la cabeza y dijo, demasiado tarde. Uno de nosotros tiene reconocimiento en muy poco tiempo y por muy poca cosa. No pintamos frente al esfuerzo y al don que hace a la sociedad y a la cultura y a la civilización un premio Nobel de literatura. Y sin embargo somos más inmediatamente reconocibles, conocibles y visibles. Y ganamos autoridad que no merecemos. Este cambio en las estructuras del poder y de la autoridad es esencial. ¿Qué significa? Significa que el cielo se nos cayó sobre la cabeza, nos mareamos. El problema de los medios es realmente el problema de unos recién llegados al poder. La sabiduría popular dice el potrillo quiere pero no sabe cómo. Somos potrillos y no sabemos cómo. Tenemos que aprender las reglas de la autolimitación y no las hemos aprendido porque somos como los nuevos ricos. No habíamos acabado con este tema. Creo que estoy terminando. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Dónde, por ejemplo, se rompe la cadena entre el espíritu y la mano? Estoy diciendo eso, por ejemplo, cuando veo cosas como las que pasaron esta semana. Estas 5 personas que murieron en un hospital. Decimos control de calidad, baja calidad humana, que hace que uno no checa lo que entrega y no checa lo que recibe y no checa después la causa de la muerte inmediata y no impide las muertes siguientes. Aquí hay problemas mayores, pero hay problemas de simple lógica. ¿Qué es lo que impide a un hombre reaccionar de inmediato cuando las cosas van mal? Armarse de responsabilidad frente a los eventos del mundo. Eso lo vemos no en los hospitales con casos tan trágicos como esto. Lo vemos todos los días en lo que nos atañe. Por ejemplo, ¿qué es lo que impide una secretaria hacer la relación entre lo que pasa a máquina y lo que entiende en su cabeza? Parece que hay una ruptura entre el espíritu y la mano. Son cosas que vivimos todos los días. Yo los vivo. No me atrevería a hablar de no haber tenido un cuarto de siglo de experiencia detrás. Si veo, por ejemplo, en un texto que yo entregué, la frase, la iglesia no existe, salto al aire y digo, ¿cómo pude decir una tontería así?
Busco en mi texto y encuentro la Iglesia no insiste. ¿Qué es lo que hizo que esta chica que pasó a máquina el texto no saltó al aire cuando escribió la Iglesia no existe? ¿Por qué esta ruptura entre espíritu y mano? Y casos así, miles. Eso no se dice en un programa, no se enseña en un libro. Las reglas del pensamiento se enseñan cuando uno no se da cuenta, es decir, cuando es niño, muy menor. Cuando uno sale de primaria, ya las maneja sin darse cuenta. Finalmente, cuando me preguntan cuál es su método, pues me pongo a pensar y a racionalizar. Pero el hecho es que el método es parte de la genética ya. Es parte de lo que se hace sin pensar, porque ya está interiorizado. La moral se interioriza, la ley se interioriza, el respeto del derecho se interioriza y el respeto de la dignidad del trabajo se interioriza. Y esto es una educación que se hace en la casa, en la calle y en la escuela. ¿Qué es lo que impide a esta ciudadana hacer barbaridades así y que no impide a otro ciudadano hacerlas? ¿Qué es lo que hace que yo salte al aire cuando hay un choque en los datos de la lógica y que haga que otra persona no salte al aire cuando hay este mismo choque? Entonces me es muy difícil responderles diciéndoles, leen este libro, no va a pasar nada. Pueden leer 10 libros, no va a pasar nada. Tenemos que revisar la forma de crianza. Y crianza significa escuela, casa, calle. Y ninguno de los 3 factores tiene que estar en contradicción con los demás. Somos un pueblo que no gusta de la lógica. Somos un pueblo que hace del realismo mágico, de la magia, parte de su encanto. El encanto es cierto cuando se trata de arte. Cuando viene a la vida real es una pesadilla. Esto es la respuesta que quiero darles. Espero haberla hecho inteligible y no quiero, les juro que no quiero que sea agresiva. No trato de agredir. Es una cosa que me duele. Soy parte de esta aventura que se llama la mexicanidad. Un cuarto de siglo dan derechos. No estoy tratando de lastimar a nadie. Simplemente quiero decir, quiero hacer mi papel muy modesto en la reeducación de la lógica del pensamiento, las reglas de no contradicción, las reglas de causa-efecto. Eso tiene que estar interiorizado. Respetemos las reglas de la lógica. Respetemos el orden del pensamiento. Fabián, por supuesto que existe. El honor en la actualidad, en el pasado anterior y va a existir en el futuro. Lo que cambia no es la inexistencia del hecho. Son las formas en la expresión del hecho. En algunas partes y en algunas épocas, en algunas clases, como lo traté de explicar en el primer programa del honor y como voy a seguir explicándolo en el segundo, el honor se refiere únicamente al sexo. En algunas partes, clases, épocas, el honor se refiere a poder gastar, en la preeminencia. En otros momentos, la Iglesia trató de imponer el honor virtud. En los países de la Reforma, donde ha triunfado la Reforma, en los países protestantes que han creado el capitalismo, el honor se refería más al honor virtud que al honor preeminencia. Bien, esto es lo que trata de decir. No desapareció el honor, cambian sus formas según el lugar, el nivel de evolución de la sociedad, la clase social al cual se pertenece y el tiempo al cual se pertenece. ¿Cuál es el honor de un estudiante? Un estudiante no está fuera de la sociedad. Un estudiante está dentro de las estructuras que vive. Si es un estudiante de clase pobre, tendrá la misma concepción del honor que sus padres, que de la clase pobre, agregado a algunos aspectos de generación. Si es un estudiante de clase rica, tendrá los mismos aspectos, la misma idea de honor que los de sus padres, agregados a los efectos de generación también. Entonces no hay un honor estudiantil, a menos de que digamos, bueno, el honor de un estudiante es
tener un 10. Eso no es honor. Esto puede ser parte del desafío, de las ganas y otras cosas. Estas otras cosas son parte a veces de una visión del honor, pero no son la conceptualización del honor. Voy a enchufar todo lo que me gusta decir, lo que tengo ganas de decir, en un discurso desordenado. Me voy a sentir muy rico porque he dicho lo que quiero, pero estoy fuera de todo método. El método principia con el orden. Somos seres capaces de orden. No solo nosotros. Me contaba el veterinario de mi perra que conoció a un perro que antes de ir a dormir recogía todos sus juguetes y los ponía en la perrera, en la casita. No dormía en la casita, pero recogía. Mi perra nunca hizo eso. Hay perros ordenados y hay perros desordenados. Se supone que los humanos, que somos mejores que esto, más avanzados que eso en capacidades, tenemos capacidad de ordenar. Si no lo hacemos, no hay manera de pensar. La regla de oro, no hay regla de oro. La deshonra en México no se refiere a la presidencia mexicana, se refiere a cada uno de nosotros que somos partes de esta sociedad. Y a nosotros se aplica la regla: clase social, nivel de evolución, nivel de pensamiento, capacidad material, ubicación en la historia. No es lo mismo el honor en un grupo de indígenas del sur que aún vive en las condiciones del siglo XIV que el honor de un hombre que ya vive en el siglo XXI. No es lo mismo, no son las mismas capacidades, no son los mismos datos. Entonces el método dice: ordenen, busquen los datos, ordenen estos datos, hagan las separaciones y pensarán de manera mucho más correcta. Sobre esto de la infinitud, me dice que le gustaría que hable de la infinitud desde mi punto de vista práctico, sobre el método, sobre cómo pensar. Primero tengo que preguntarme: ¿es la infinitud un tema práctico? La infinitud no es un tema práctico. No puede serlo en ningún momento para nadie. Lo que tenemos son metáforas de la infinitud, porque los humanos somos muy ambiciosos. Somos un ser, los cristianos hablan de chispa divina. Somos un ser capaz de pensar el tiempo a muy largo plazo. Lo que hace que en muchas ocasiones, para aquellos que tienen esta angustia del tiempo, traten de dejar su huella más allá de la muerte. Es lo que nos lleva a escribir libros, es lo que lleva a los constructores a hacer edificios, acueductos, templos, porque parten del principio que el libro dura más que la vida, que el edificio dura más que el libro. Esto es una transposición de la angustia de la muerte sobre el tiempo. Pero la infinitud no es un punto de vista práctico. No existe como tal. Existe como reflejo de una angustia primordial que está en el humano. Mi propio punto de vista, miren, yo sí soy un ser de angustia. Yo sí sé que lo que trato de hacer, esta presión de libros, esta presión de conocimiento, es para tratar de vencer la finitud. Pero también sé, porque algún cerebro hay de tener, que no lo voy a lograr. Sé que el mayor de los libros, si alguien de nosotros tiene suerte, pues vamos a tomar, ¿qué? Platón, 24 años, 24 siglos, no más. Si tenemos alguna suerte, nuestro libro vivirá entre 50 y 70 años. Si somos muy, muy buenos, Shakespeare, qué sé yo, vivirá 500, 600 años. Esto no es infinitud, es jugar a la infinitud. Es flaca metáfora de la infinitud. Es tratar de vencer a la finitud que tememos tanto. Pero no más. Sé que soy finita, pero tengo que ir calmándome y aceptar e interiorizar esta noción de finitud. Aplicar la experiencia en el quehacer social. Mire, no soy una militante de ningún grupo. Mi quehacer social está en esos espacios. Si puedo educar, creo que algo bien he de hacer. Quizá educo bien, no es tan seguro, pero quizá lo haga. Ya es un quehacer social, Ignacio.
Yo no participo en manifestaciones y marchas. No firmo ningún desplegado. Para mí esto no es suficiente para hablar de quehacer social. Pero pasar horas preparando un programa, tratar de hacerlo lo más inteligible posible y pasarlo a los demás, esto sí es quehacer social. En beneficio, no sé si es de la humanidad, en todo caso de una parte de ella que se llama México. En todo caso de una parte chiquita de esta mexicanidad que es la que me escucha. ¿Esto es quehacer social? Estoy segura que lo es. ¿Qué enseñanza nos ha dejado los 2000 años? Generalmente la historia no deja enseñanzas. Si los dejara, hubiéramos aprendido muchísimas cosas. Lo que hacemos es insistir sobre el hecho de que deben dejar enseñanzas. Vimos la caída de los imperios y no hemos aprendido. Y si los vemos ahorita bien ordenados uno tras otro, nos damos cuenta que en muchos aspectos se parecen a nuestra propia decadencia. Y no aprendemos. Hay una negación al aprendizaje de las cosas en el humano, en los humanos como grupo. No nos dejan enseñanzas. Y sin embargo, y es parte de nuestro honor de hombre, insistir sobre el entendimiento de la experiencia de los años, que no son solo 2000, que son mucho más que eso, para que tratáramos de que aprendamos algo. Eso es filosofía lo que estoy diciendo. Eso es filosofía puesta en términos más fáciles. Lo que alejó a la gente de la filosofía es el uso de términos aterradores para todos los demás, incomprensibles. No es necesario hablar del ser para hacer filosofía. Se puede hacer filosofía pensando, entonces hay que decir qué es la filosofía. Mire, la filosofía pretende ser la ciencia directriz de otras ciencias. Hay una crisis de sentido y por eso vemos la vuelta de una pretensión de filosofía. Repito, es el pedantismo filosófico que ha motivado un verdadero odio de la filosofía. No hay filosofía sin cuestionamiento, y ahí vuelvo con José Antonio Cuevas. Cuando uno se cuestiona, no hace terapia. Cuestionarse es arriesgarse a sentirse mal. Son los que no se cuestionan que se sienten muy bien. La filosofía es necesariamente crítica. Es imposible a satisfacer. Se niega a aprobar. Vuelve incesante hacia este lugar crítico donde el pensamiento puede sorprender. Vuelve sobre sus pasos. No se contenta. Filosofar es interrogar. Es un trabajo infinito. Este espíritu ha sido y lo será siempre amenazado, porque la gente piensa que quien no está con nosotros está en contra de nosotros. Los hombres sentirán a gente como esta persona que les habla como un extranjero, un extraño, porque está fuera de la fe que los anima. Y ellos tienen necesidad de unanimidad en relación con los órdenes establecidos, en relación con los establishments de todo tipo. Estar fuera, tener un pie afuera y un pie adentro, por supuesto, es peligroso. La filosofía es una perpetua disidencia. Por poco que se mira la historia con un poco de distancia, y no como es muy frecuente hoy, teniendo los ojos clavados en la actualidad, vemos que la filosofía ha sido disidencia. La parte terapéutica está en esta tentativa de racionalizar el bien, la inteligibilidad de la bondad, el convencernos con argumentos de la admirable utopía del bien. Pero no es el papel de la filosofía en su generalidad. ¿Cuándo es tiempo de filosofar? Yo digo siempre, la filosofía está fuera del tiempo, conviene a todos los tiempos. Filosofar es un acto del espíritu que tiende a comprender y ordenar. ¿Qué significa eso? Que desde las 9 estamos filosofando aquí.
sin pretender desde el primer momento que estamos haciendo filosofía. Filosofar es recoger la dignidad del espíritu, ordenar la diversidad fenomenal según un orden de la razón. El filósofo está invitado a tomar la realidad como se está dando la realidad. Un filósofo fuera de la realidad es un pésimo filósofo. La filosofía no es un lujo pasado. Su ambición no solo es comprender, fíjense, porque la ciencia busca comprender, la política busca comprender, la economía busca comprender, prácticamente todas las ciencias buscan comprender. La ambición de la filosofía no es solo comprender la diversidad de las cosas y de los eventos, sino ordenarlos de una manera que responda a una cierta coherencia. La dignidad del filósofo descansa en esta exigencia de quererse siempre responsable de sí mismo. En lo relativo a la religión, la dignidad del gesto del hombre religioso consiste en atestiguar de una presencia irreductible que diera sentido a la existencia. No hay que oponer pensamiento filosófico y experiencia religiosa. No es contra la experiencia religiosa que uno se vuelve filósofo, ni es contra el pensamiento filosófico que uno accede a la experiencia religiosa. La presencia filosófica no se mide en los debates públicos, pero el filósofo no puede quedarse sordo a los debates públicos. Si no quiere desconocer la comunidad que lo lleva, si no quiere renegar de los destinatarios de su pensamiento. El filósofo está en el mundo. Es su parte pensar este conjunto, elucidar la naturaleza de la relación política, jurídica, enfrentarse con los paroxismos, las ambivalencias que surgen, los conflictos. Un filósofo no puede ser un hombre de pureza de ideales. Un filósofo no es un santo. Un filósofo es un hombre que agarra la realidad. Comprenderla y luego ver qué se hace con ella. Es solo a este precio que nuestra palabra puede ser otra cosa que un simple militantismo, como lo que se hace en los grupos políticos. Aquel que echa una mirada retrospectiva sobre la historia intelectual no puede dejar de ver que algo ha cambiado en la manera de hacer filosofía. No es el mismo estilo de discurso. Por ejemplo, un campo de estudio dominaba la actividad filosófica hasta mediados de los años 70, era la epistemología. Hoy es la moral, a la vez ética, filosofía jurídica, filosofía política. Estos son los campos del pensamiento hoy. La filosofía cambia con su tiempo. Podemos interrogarnos sobre las razones que llevan a esta lucidez filosófica y política. ¿Por qué? Hay que preguntarse, ¿por qué la obra política de Popper, por ejemplo, no se ha traducido, sino después de tanto tiempo? Los grandes libros de Popper que se citan hoy han sido escritos en principios de los 50. ¿Qué es lo que impidió que la gente los recogiera entonces? Bueno, eran demasiado adelantados sobre su tiempo. Veían su tiempo, lo entendían, pero la gente no estaba dispuesta a escucharlo. Quizá la razón está en nuestro provincianismo. Somos unos provincianos y del conocimiento y del pensamiento. No hablo solamente de nuestro folclore charro, hablo de todo mundo. Popper no ha estado en la moda del pensamiento, ni en los 50 ni en los 60. Es apenas en los 80 que empezó a hacerlo. Estamos siempre atrasados sobre el pensamiento. La filosofía, además, cometió un gran error. Ha perdido el contacto con las ciencias. Si se fijan bien, los trabajos de valor del pensamiento alto son prácticamente casi exclusivos de los sabios mismos. Estoy pensando en Jacob, en Prigogine, en Atlan, en Ekeland, que saben mucho más sobre su campo de ciencia, pero también sobre su filosofía
que muchos filósofos. La filosofía está atrasada, no ha agarrado la revolución científica. Hay una crisis de la filosofía. Se le ha asignado la tarea de demostrar por el hecho que había verdades universales y que la razón podía decir estas verdades. Esto es el campo de la filosofía. Lo que es propiamente filosófico es la exigencia de validez universal de los discursos y de las prácticas. La cuestión importante, auténticamente filosófica, sería, por ejemplo, el fundamento del derecho, la legitimidad del derecho en relación con el juicio de una razón universal. El derecho se ha vuelto, a la vez que la ciencia, un objeto privilegiado de la filosofía, porque es un lugar donde la razón universal puede manifestarse. La tarea de la filosofía es mantener los intereses universales de la razón, pensar la verdad de las cosas. En este sentido, no tiene nada que ver con terapéutica. Si sirve para que uno se sienta un poco menos mal, pues qué bueno, pero ese es un resultado. La tarea de la filosofía no es esta. Cierra su carta Didier diciéndome: espero que la simpleza de mi escrito no sea motivo para que lo ignore. Bueno, ya ve que no lo ignoré, pero por favor no utilicen este tipo de chantajes conmigo. Puedo ignorar algunas cosas, decidir ignorarlas, es mi criterio que está funcionando en este pequeño espacio. Puedo decidir ignorarlas cuando considero que así hay cosas más interesantes y más sólidas. Su discurso en esta carta de Didier no es un discurso sólido. La ciencia no se pretende una fe opuesta a la fe religiosa, y donde uno puede escoger o esta o la otra. No es una opción entre varias. La ciencia tiene esta fuerza formidable de que se cuestiona a sí mismo. Popper decía que se reconoce un discurso científico de uno que no lo es, al hecho de que el discurso científico se mantenía siempre abierto, es decir, capaz de decir: me equivoqué, o lo que dije no es suficiente, y va más allá. La ciencia no es un discurso cerrado, tiene siempre la puerta abierta para salir él mismo de su propio discurso. Durante un tiempo el discurso de Newton fue suficiente. Durante un tiempo se agregó más al discurso de Newton, y luego aquello fue la parte que se conquistó sobre el conocimiento. Cada día aporta algo más. No es rechazo de la teoría anterior, es la puerta abierta sobre la inteligencia del mundo. Esto se opone al discurso cerrado, que da respuestas cerradas, completas. La ciencia jamás pretendió dar una respuesta completa. No sería ciencia, sería fe. Oponer los dos es no haber ni siquiera entendido para qué sirve la ciencia. Esto es el resultado de nuestra educación. Nuestra educación es deficiente porque salen de ella ingenieros en física que no saben qué es la ciencia y cuál es la diferencia entre discurso científico y discurso religioso. Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, Didier, no se ha aportado nada más desde el siglo XIII hasta hoy. ¿En qué se diferencia esta afirmación con lo que hacen, por ejemplo, los astrólogos, que toman las estrellas y los planetas olvidándose de que se aportó algo al conocimiento del cielo, que no estamos todavía en las estrellas y los planetas que se conocían hace 20 y tantos siglos? Esto es un discurso de alguien que tiene fe. Yo no estoy en contra. Lo que sí estoy en contra es que usted se propone competir con la religión sobre el mismo plan. Está rebajando su fe, hijo. Su fe es otro plan. No está en competencia con la ciencia. Nos negamos a discutir si somos científicos porque no hay un campo de discusión. La fe es una cosa, la ciencia es otra. La fe está fuera del campo de la discusión.
es bueno este diálogo de sobrevivientes anónimos, que ni tan anónimos que fuéramos, pero bueno. De pronto me da por pensar, aunque parezca una afirmación audaz y aventuras esto de que me da por pensar, pero de pronto me da por pensar si no nos habrá ocurrido aquello que anuncia Swedenborg en su libro de Cielo y del Infierno, en donde habla de la muerte simplemente como un leve corrimiento, una leve descolocación. Y en una de esas realmente estamos muertos y seguimos aquí en la vida, pero un poco descolocados. De por sí ya estábamos descolocados. No sé si a ti te pase, como que no acabas de entrar en la realidad. Nunca voy a estar en mi lugar. Ajá. Estaré en mi lugar cuando me encierren. Mientras vivo no estoy en mi lugar, porque este anticonformismo que me hizo vivir toda la vida, que me hizo salir de llegar al Partido Comunista, luego salir de Siria para ir hasta el fin del mundo, luego decir no a todo hasta cuando la moda se puso de decir no en grupo, en masa. Cuando la revolución se volvió conformismo, yo me volví la que dice no a la revolución. Esto dice que este personaje no está en su lugar. Está bien. A lo mejor nos morimos antes y desde entonces estamos descolocados, pero nos llevaría a una serie de reflexiones que quizás no sean el objeto de este programa. Lo que es real es que existe, por una parte, ese aviso que recibe uno en la infancia, en algún momento. Quizá, bueno, yo, por ejemplo, veía a mi hijo atónito frente a un hámster querido que de pronto se le murió. Y yo creo que fue su primera experiencia, su primer cotejo con la muerte. Y seguramente algún cataclismo interior debe ocurrir. Yo no sé por qué no nos estalla la cabeza cuando de pronto averiguamos que no estamos definitivamente aquí. No hay. Por ejemplo, ese hámster ya, porque yo me acuerdo que él quería meterlo al horno porque decía que todo su problema era estar enfriado. Y quería que lo metiéramos al horno de la estufa para que recuperara la vida. Entonces hacerle entender que no, que ya no era con nosotros, ya no estaba con nosotros ese animal. Luego yo recuerdo mi encuentro con el cadáver de mi padre, que para mí fue de veras la plena conciencia de la muerte, pero de cualquier manera no hay plena conciencia de la muerte. No hay esa plena conciencia como no sea la de la propia muerte. Porque lo otro es literatura, es filosofía, es poesía, es Jorge Manrique, es quien tú quieras. El propio Borges, que le encantaba andar orillando la muerte en sus textos de manera más o menos coqueta. Pero una cosa es eso y otra cosa es de pronto sentir, ya no como concepto, como intelección, sino como una especie de clausura total de tu sensibilidad, de tu percepción del mundo, de tu claridad mental. Recibir nada más avisos por todas partes de tu cuerpo que eso se está acabando. Yo recibí una carta después, cuando estaba en el hospital reponiéndome, de mi hermano. Me pareció de una indecencia increíble, porque me decía, bueno, a nuestra edad nosotros ya estamos cerca de la muerte. Y yo quería gritarle a través del océano para decirle, hay una diferencia de aquí a la luna entre aquel que sabe que va a morir, que somos todos nosotros, y aquel que ha pasado rozando la muerte. No hay comparación posible. Tú y yo hemos rozado la muerte el año pasado. Tú ya la habías rozado una vez antes. Es decir, ya llevas 2 veces que eres sobreviviente. Yo diría que 3, porque una fue el infarto, otra fue la operación a corazón abierto, y la tercera fue esta, quizá la más definitiva. La otra todavía fue un poco inconsciente, irresponsable. A mí el doctor me decía, bueno, no entiendo por qué no se desmayó usted con el dolor que un infarto produce. Entonces, porque estaba yo en el escenario. Y me iba yo a hacer esta majadería. La majadería, hacerle la descortesía al público de morir en la escena. Yo te pregunté antes de que entramos al aire una cosa, te pregunté si caíste en conciencia y me dijiste que no. Yo caí 2 días en coma. Y cuando volví, 2 días después, le pregunté a mi hijo, ¿comiste? Y dijo, sí. ¿Dormiste? Sí. Y entonces me di cuenta que la muerte era eso. Todo sigue absolutamente igual. Lo único que no hay soy yo. No estoy nada más. Todo sigue igual. Nada más, pero desde nuestra interioridad eso es todo. Yo ya no voy a estar.
y no por un ego desmedido, simplemente por... Y no es terrible, y me pareció que no era terrible, fíjate. Yo no sé qué te pasó a ti después cuando trabajaste esta cercanía a la muerte, la presencia de la muerte ya. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué cambió? ¿Algo cambió? Yo creo que sí. Tú tienes que pensar que tú tienes determinados orígenes, además pues muy cargados de bibliografía, muy misteriosos. En cambio, lo más que puedo invocar en favor es de la cruz, que de cualquier manera es un lugar bastante más cercano. Pertenezco a la clase media ilustrada de este país, y fui formado en la idea que nunca me acabó de resultar convincente, de que sí, hay que morir para resucitar a la otra vida. Y he ido descubriendo que la otra vida podrá existir o no, pero no me interesa. Es esta la que conozco, esta la que me apasiona, la que me ha lastimado, la que me ha hecho crecer, la que se llevó mi pelo, la que me trajo a mis hijos, la que me ha traído las felicidades, la que me permite platicar con Nicramantaki. En fin, es esto, y son estos placeres de la vida los que a mí me interesan. Este asunto de el arpa permanente, o esta asamblea bastante más interesante con todos los periodistas ahí en los antros infernales, pues podrían resultar interesantes en un momento dado, pero nada como esto. Pero por otro lado también, bueno, soy una persona que ha leído. No voy a París a comprar libros, no alcanzo para tanto, pero tengo mis libros. Y yo, por ejemplo, otra concepción de la muerte, para mí hermosísima y emocionante, la de El Fedón, en donde pues yo veo un hombre que dice, bueno, ya me voy a morir, estoy condenado a muerte, pero no a una muerte como todos estamos, sino voy a morir hoy. Entonces, ¿qué quiero hacer hoy? Pues reunirme con mis amigos y platicar acerca de la inmortalidad y bromear, porque hay un tono amable, grato en esta conversación. Hay una especie como de vivacidad, como si no le corriera el tiempo a nuestro amigo Sócrates, como que ya estuviera seguro de que iba a ser calle de Polanco y eso le garantizaba ya una inmortalidad. Entonces estaba sereno, estaba tranquilo, llegó a la cicuta, le bebió, siguió platicando. La muerte azul, según la llama el poeta, iba subiendo por su cuerpo, y él, mientras pudo, y después se acordó ya casi para morir el gallo de Asclepio o Esculapio, que no se fuera a olvidar la ofrenda para este protector de los muertos. Entonces me sonó bastante más razonable que la muerte católica, que era la otra posibilidad que había en el menú de mi vida, el morir coronado de espinas, crucificado como padre de parista, o bien morir platicando con mis amigos. Entonces, en una de esas, ahorita nos está ejecutando nuestro productor, y a lo mejor hacemos un Fedón posmoderno. Fíjate, yo he sido compañera de esta noción toda mi vida por la cultura, como tú dices. Nosotros no tenemos una cultura ligera. Los medio orientales no son así. Y tanto la he trabajado estando tan lejos de ella porque era joven y saludable, que saqué un libro sobre ella, donde analizo la muerte a través de nuestro concepto de la divinidad, en una pequeña novela que se llama El secreto de Dios. Decía que inventamos finalmente la divinidad, le damos sus características y luego corremos detrás de esas características. Dios es poderoso, buscamos el poder. Dios conoce, sabe, entonces buscamos el conocimiento, y luego nos encontramos con que Dios es inmortal y así no sabemos qué hacemos. Por eso la gente se pone a construir edificios, a construir puentes, porque el puente dura más que el libro. Y a eso había llegado hasta que vino a visitarme la señora. Y entonces me di cuenta de muchas más cosas que no había pensado con todas las teorías ni con todos los libros. Los primeros 40 días que siguieron este paro respiratorio, pensé lo que me decía todo el mundo: ahora ya es tiempo que te des tu tiempo, ahora es tiempo que te ocupes de ti misma, que ya leve. Pensé, bueno, han de tener alguna razón. Y luego me aburrí como ostra y me di cuenta que yo no era así. Yo soy lo que hago, yo soy trabajo. Así muy dotada en relaciones humanas no soy.
Y si me quitan el trabajo, pues ya no estoy, tampoco. Ni soy ni estoy. Entonces llamé a mi editor y me fui a firmar 11 contratos de libros. 6 para este año y 5 para el año. Pues es un seguro de vida, ¿no? Y me dijo mi editor, ahora ya no te puedes morir hasta final del año próximo porque sería fraude, porque me adelanto la lanza. Claro. Ya sería fraude. No, yo reaccioné un poco así también. Sí, también dijiste Sí. eso. Bueno, primero traté de cumplir con aquella terapia que me aconsejaban los amigos. Y ahora sí, tienes que replantear tu vida. Si te salvaste, fue para algo. Y de pronto, bueno, si me salvé es para seguir siendo yo. No para, nada, para empezar a fabricar a un extranjero de mí mismo. Entonces, rápidamente también me puse a decir, tal conferencia para dentro de 2 meses, por supuesto que la hago, tal recopilación por supuesto que lo hago, porque es tu manera de reengancharse en la vida y de estar en la vida. Y eso de pensar que algún azar prodigioso te señaló con su dedo divino para que te salvaras y entonces ahora sí fueras el factor de cambio en el continente latinoamericano, a mí me parece que es un exceso. Yo creo que van a ser, señoras mías, idioteces de siempre, pero también los mismos logros que bien que mal vamos consiguiendo a lo largo de la vida, ¿no? Ahora, que sabe mejor la vida, a mí sí, la paladeo más. Como que se vuelve más exquisito el paladar y puede, aún el dolor, desmenuzarlo mejor y el placer también, irlo trasegando con más cuidado. En lugar de echarte el buche de placer, lo guardas un ratito en la boca, lo vas disfrutando. De pronto descubres que existen jacarandas en las ciudades y que han sido muchos años en tu vida que has sido indiferente a esa aparición tan puntual y tan disciplinada y tan gratuita de las jacarandas en una ciudad en donde todos los días nos dan dióxido por oxígeno y nadie se muere. No es que en Puerto Vallarta hay otra atmósfera y ahí sí se muere, pero bueno, ese es otro asunto. El caso es que volvemos a ser quienes éramos y es la única manera de seguir siendo, ¿no? Sí, es tan evidente eso me pareció hace 2 semanas. Es que me están ocurriendo cada vez más experiencias que antes ni siquiera eran experiencias, eran de paso. Fíjate, yo trabajé mucho esta cosa de la ira. Yo soy una persona iracunda. ¿La verdad? Sí, no lo descubriste todavía. Y leía y que los hindúes y que la ataraxia de los griegos y que algún momento tengo que aprender algo y que voy a controlar este desorden y no sé qué. Y pensaba que ya había puesto una distancia entre mí el sufrimiento, el mundo, y entre la ira y este control que podría tener. Y hace una semana entré en una ira, pero de esas buenas, de las cuando tenía 14 años. Que sientes que si tuvieras algo de atómico adentro, el mundo estallaría. Es una energía tan increíble, pero es impresionante. Así las iras buenas, de la adolescencia, cuando no sabía nada de ataraxia. Y descubrí el dolor tan fuerte que podría haber matado en ese momento. Y entonces me dije, esto es la prueba que estoy viva. Nunca voy a ser monje budista, nunca. Ni después de la experiencia de la muerte. Vino la ira a probarme que estoy viva. Así fue la ICRAM durante 51 años. No hay razón para que cambie eso. Ninguna razón. Después de Machado, como decía, en el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancarme la espina. Ya no siento el corazón. Eso es. Entonces, cuando la espina te viene del corazón, que tu corazón ahí sigue. Yo no tengo esos placeres que tú tienes con la vida real. Creo que hay una falla física aquí. No sé si es cultural o si es genético, no lo sé. Y yo paso a través de esas cosas sin darme cuenta. A veces como sin darme cuenta. No funciono así. Pero estoy gozando lo que siempre he gozado de una forma mucho más fuerte. ¿Qué gozo, por ejemplo? Hijo, los desafíos intelectuales me encantan. Me encantan. Cuando descubrí que mi memoria era mejor que antes, empecé a hacer
concursos conmigo misma. Que me gustaba. Claro. Estoy ganándole a alguien, no sé quién, no estoy ganándole a alguien. Entonces, pasaste por un proceso como de reordenamiento. Recuperación, ¿sí? Recuperación de cosas que la vida había erosionado. Mi memoria es mejor, mi vista es mucho peor. Pero la memoria es mejor y la rapidez intelectual es increíble. La capacidad de trabajo es increíble. Y descubrí que no saben nada de cerebro, eso que cuentan no es cierto, no saben nada. No, o se quedan en el nivel meramente operativo y más externo. Sí, hasta donde un cerebro es una computadora, hasta ahí pueden alcanzar a explicar ciertas cosas. Los misterios que están todavía detrás de eso, ni de lejos, ni de lejos. Estamos al nivel del siglo I de nuestra era, lo que sabían a nivel del cuerpo, eso es nuestro nivel en el conocimiento del cerebro. Y pretenden que saben mucho, no saben. A mí yo había leído que cuando uno tiene un coma algo pasa. Y 2 días, pues son 2 días. Y bueno, algo pasó, pero no como dijeron. Va bien por el momento. No sé cuánto tiempo va a durar, pero ahorita va bien. Ahora, tú no pasaste por ese umbral como de conformidad. No. Pero es que fue muy súbito lo tuyo. Fue en un minuto. En un minuto. Tuve la suerte que mi hijo estaba conmigo. Tuve el tiempo de decirle, me siento mal, y se acabó. Me desperté 2 días después. Porque yo, digamos, esta crisis, sí, yo pasé como por un trámite, como de 2 o 3 horas. Pues yo sabía que me estaba desangrando, que se había dado un problema de sangrado en orina, que vino a complicarse por mi pasión por las aspirinas. Pues cuando me dio el infarto me dijeron que una aspirina era muy buena para los postinfartados. Pero como buen mexicano dije, el doctor me dijo que una aspirina un día sí y un día no. Pero es que los médicos mexicanos son muy timoratos, me voy a tomar una diaria. Luego pensé, pero porque una diaria yo creo que voy a tener mejor sangre. Ya eran 4 aspirinas diarias. Y lógicamente le había pegado a mis plaquetas de tal manera que no lograba entonces coagular. Entonces era un poco, hubiera estado un Rasputín ahí para que algo hiciera por mí. O un doctor muy inteligente y muy veloz que pudo fulgurarme todas esas heridas que por las que estaba mandando, por las que me estaba acabando la sangre. Pero te digo, entonces fue como más lento, a veces como suicidio romano, ¿no? Ya ves que se metían la suquina y se abrían las venas. Yo no quiero la dignidad de las venas, sino un conducto bastante más humilde, por donde estaba yo terminando por lo más pecado había, como dice el Gonzalo de García. Al principio terror, y luego te lleva a un umbral de conformidad. ¿Por qué? Entonces ahí te salvas, porque tienes terror de desaparecer, de no ser. Yo te diría, pero sería una mentira, que pensé en mis hijos, pensé en mis tareas pendientes, en lo que México me necesitaba, pero todo eso es demasiado elaborado. Simplemente no quería dejar de ser, así de sencillo. Es decir, soy poco dado a la mortificación, que finalmente eso es mortificar, evitar tu muerte, ¿no? Y a mí no me da por la mortificación, no me mortifico, trato de mortificar a los demás, pero yo no me mortifico. A mí me pasó una cosa muy chistosa. Después de que me desperté durante como 6, 7 días, estuve muy, muy mal entre un lado y otro. Y lo primero que se me ocurrió es tomar la chequera, firmar un cheque por todo lo que tenía, para que mi hijo alcanzara para que mi hijo alcanzara ir a buscarlos antes de que se le metieran mano, para que tenga, es decir, el sentido de responsabilidad funcionó antes de cualquier otro. Qué cosa, la cultura es algo increíble, es poderosa la cultura. Es poderosa y es demandante. Y te troquela de una manera que... Y luego le pedí a la enfermera de que me ayudara a escribir un fax muy cortito, porque estaba peleado mi hermano y mi hermana. Les mandé un fax que se pongan de acuerdo, ya que este es mi orden antes de morir, que quería dejarlos ya en buen estado, reconciliados todos. Y ya ahorita sí ya me voy. Ya ordené el universo. Claro.
tu pequeño universo. Digo, yo por lo que pasé fue por una especie como de conformidad, y eso, según me contaba luego el cirujano, a él le ayudó mucho porque estaba yo en un estado de relajación tal que fue mucho más fácil trabajar conmigo y salvarme la vida. Que si hubiera estado tenso, difícil, violento, respondón, como suelo ser, o rebelde. Yo sobre todo con los médicos, ellos no se dan cuenta, finalmente, no es porque sea mi cuerpo, cualquier cuerpo es territorio sagrado. Explíquenme por qué lo van a invadir. Por más que me digan así genéricamente que es mi bien, exactamente en este caso, y por qué me va a usar mis hermanos. ¿Sí? Y ahí no, ahí estaba yo flojito totalmente, con una disponibilidad que ya quisiera haber obtenido Sergio Andrade de parte de las chicas. Ya estaba yo dispuesta a todo. Y decía yo, hay alguna moneda que está en el aire, pero ya no está en mi voluntad el decidir de qué lado va a caer. Además es que eres mío. Entonces esperemos que caigan las piezas como deban caer, y que yo vuelva a abrir los ojos. Pero había una sensación como de despedirte de unos focos, porque cuando te llevan velozmente en una camilla, nada más ves pasar luces, y las ves con una cierta conciencia que las vas a ver por última vez. Entonces que no me cuenten que todos nos vamos a morir. Esa es una cosa. Y lo otro es despedirte de los focos. Es más intenso. Después que volviste, te pusiste a preparar las cosas materiales, el orden, poner orden en el desorden del mundo. ¿Qué vas a dejar? En mi caso no es muy laboriosa la tarea. Además, curiosamente, cuando estaba yo en el hospital, me vinieron a avisar que habían saqueado absolutamente mi oficina. Se habían llevado computadoras, aparatos de sonido, 2 televisiones, todo, salvo los libros, cosa que me dejó felizísimo, porque dije, o escojo muy mal mis lecturas, o escojo muy mal a mis ladrones, pero aquí hay un desencuentro que a mí me ofende particularmente. Entonces, digamos, siendo como somos tú y yo, personas que nunca vamos a tener así una gran hacienda, no es difícil. ¿Te fuiste a comprar una tumba? ¿Mande? ¿Compraste una tumba? No. ¿No? No, me parece un pésimo gusto. Me empezaron a hablar de un lugar que se llama Jardines del Recuerdo. Yo me imagino que deben tener acceso a la información de los hospitales, porque no veo por qué decidieron que Dios no lo quiere, señor Reza, porque como lo queremos, ¿no? Pero puede darse el caso. ¿Para qué traerle problemas a los que viven? Entonces, por lo menos durante 5 o 6 semanas sí me hablaron para que me hacían una mejor oferta y un paquete. Ya prácticamente incluía toda mi familia más los No, pero no por crearle conflictos en familia. Aquí mi familia sí se queda con un dinero suficiente como para que me incineren, me lleven al río Papaloapan y por ahí me reparto. Pero todo lo demás está a la vista. Y ahí lo que tengo, y lo hice ya hace tiempo, lo hice a raíz del infarto, pues testamento. Para que mis hijos vayan repartiendo por lo menos temáticamente mi biblioteca, y no haya, pues qué más les puedo yo dejar. Tengo muchas cachuchas, pero no creo que les interesen. A mí no me parece nada de mal gusto. Yo sí fui a buscar donde quiero que me entierren. Para empezar, nada de quemar. Yo no conozco esta tradición que se está volviendo tan de moda en México. Nada en los textos que son mi cultura y la tuya también. No hay ni una línea que dice quémenlos. Dicen pónganlos a la tierra. Eso dice. Es simplemente una medida para evitar el sobrecupo de esta ciudad, nada más. A mí me toca mucho. Yo sí soy heredera de esta cultura y quiero aplicarla. Y yo quiero que me pongan acostadita en espacio, quiero ocupar espacio, ¿sí? Y admítame nada de sacar después de 7 años y poner en un nicho. Y cuando se habla de perpetuidad. Y luego descubrí una cosa aterradora que hay en los cementerios mexicanos. Eso fue de lo último que descubrí. Que la perpetuidad dura hasta que tus herederos deciden sacarse de ahí.
para vender la tumba. Sí, es muy modesto. Me pareció de una grosería increíble. Entonces hay que encontrar la manera de que perpetuidad signifique perpetuidad, es decir, que el muerto tenga una última voluntad. Eso es, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve. Yo hago lo que debo hacer. No tiene nada que ver con que trasciende o no trasciende. Seamos serios, Germán. Un libro dura 30, 40 años y bien. No empieces a ser serio, por favor. Mira, Homero y luego Shakespeare. Y después, ¿qué vas a decir de más? No, tampoco, no vamos a pretender tanto. Hacemos lo más que podemos y el futuro decidirá si es que no tiene otra cosa que hacer sobre nuestros. Pero por supuesto. Punto. Mira, no es la se ha dado cuenta, los editores actuales ya decidieron que uno tiene que pensar el libro, sentarse y escribirlo, corregirlo, y luego además venderlo. Entonces esta tarde entramos en lo que donde va a estar firmando sus libros. Entonces están ahí una serie de señores que fueron a buscar cosméticos, me paraban nada más estar pelones. Entonces yo la manera de defenderme de los editores fue llegar y decir que bueno, que vinieron, mi obra cuesta tanto, y tienen ese dinero para comprarla, y no han leído a Shakespeare, y no han leído a Homero, me gustaría que sepan cuántos acaban a ahorrar, les sale más barato que comprar mi obra, y creo que es bastante más importante que lean a Homero, que lean a Shakespeare, que lean mis babosadas. Entonces, primera y última vez que la editorial me pidió que hiciera yo trabajos de promoción personal. No puedo, no tengo con qué. Yo ya no tengo estos problemas. Yo juego hasta el final. ¿Quieren mandarme a la feria de Guadalajara? Mándenme a la feria de Guadalajara. Está bien, está bien. Yo llegué a un momento en que esas cosas ya no me hacen sufrir. A mí lo que me hace sufrir es lo mismo que siempre, que cuando tenía 12, 13 años. Lo que me hace sufrir es el mal contacto con el mundo y punto. Es lo único. Con el trabajo me llevo bien, funciono bien, sé de dónde agarrarlo y sé cómo sacarlo, incluso cuando se vuelve muy pesado. No va por ahí. Es el sentido de la sacralidad de las cosas. Hablaba de la tumba y la tumba es importante y tiene que ser en una esquina y que no caminen encima porque no deben caminar encima. Aquí hay un muerto, cálmense, rodéalo. Y tienen que pararse y tienen que tener un minuto de silencio porque hay alguien que fue respetable en vida. Las grandes tradiciones culturales, Germán, dicen que el recuerdo de uno, el futuro de uno, la sobrevivencia de uno está en la memoria que deja en los demás. Los africanos, por ejemplo, tienen el infierno de uno en el olvido de los hijos. Los judíos tienen la misma concepción, no hay un infierno judío. De los tres monoteísmos, el único que no tiene infierno es el judío. Tu infierno es si se te olvida. Entonces, dejas un buen trabajo, dejas una ética intachable y un pequeño espacio hasta que si hay una guerra no va a desaparecer. Si hay transformaciones en esta ciudad va a desaparecer. Pero que nadie viole este espacio mientras que puede no violarlo. Finalmente es la recuperación de toda la cultura alemana, toda de golpe, toda. ¿Y tú qué opinas de la resurrección de los muertos? No soy capaz de creer, ni ahora ni antes del paro. La fe es una gracia, estoy absolutamente convencida de ello. No la deseo para mí, no tengo ninguna envidia de la gente que cree. Ahí estoy, sola frente al espacio y al tiempo, con mis angustias, con mis lágrimas, con mis placeres, absolutamente sola en mi infinitud. No creo, no puedo creer, no busco creer. Mi inmenso placer es el contacto con la inteligencia de las cosas. Quiero comprender. En el tiempo que me quede. Punto. Esta es mi relación con las cosas. Escuchar esa algarabía de las cosas. Hace, no sé, bajo 3 meses que leía yo en el National Geographic este experimento que conocieron
que pudieron comprobar científicamente, significa lo que significa las personas que pudieron comprobar científicamente que las plantas platican entre sí, se avisan, se mandan mensajes, se advierten.